Muy buenas tardes, muy buenos días o buenas noches, depende de dónde estemos cada una y cada uno de nosotros. Hoy, 13 de septiembre, conmemoramos los 15 años de la Declaración de Derechos sobre los Pueblos Indígenas aprobado por las Naciones Unidas. Estamos hoy con Margarita Gutiérrez, quien participó en este proceso, y con Rosalie González, para que nos compartan sus opiniones y sus pareceres sobre esta importante declaración para los pueblos indígenas. Hermana Margarita, ¿nos puede contar qué aprendió usted en esos años en el proceso de elaboración de la declaración en Ginebra? Bueno, pues muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Yo lo que puedo decir es que primeramente agradezco la oportunidad que me dieron las compañeras y compañeros, sobre todo nuestro Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Aprendimos en esta diplomacia indígena, aprendimos a escuchar también. Y creo que también los estados aprendieron porque lo hicimos por consenso. El hacer trabajo en equipo también fue un aprendizaje, el cabildeo, la elaboración de nuestras participaciones e intervenciones, tanto en el caucus indígena como ya en el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas. Con esa claridad que teníamos, hicimos equipo, fueron escuchadas nuestras voces también, nos sentimos incluidas como parte de pueblos indígenas y fue todo un aprendizaje que en ese espacio tan político, tan intenso, tan de expertos, también lo pudimos lograr, lo tuvimos al alcance de la mano y aprendimos. Mi querida Rosalie, ¿qué importancia tiene la declaración para los pueblos de Estados Unidos, para los pueblos indígenas de Estados Unidos? Gracias, Tarsila, y saludos a todos los que nos están escuchando. Primeramente, como han de saber, Estados Unidos no firmó la adopción de la declaración, al igual que la mayoría de los países del mundo. Se tardó 3 años y tardó un cambio de presidencia. El presidente Obama fue quien firmó la declaración y con eso trajo grandes oportunidades. Primeramente, la oportunidad de crear la Agenda Nacional para Cambios de Políticas y Leyes que favorezcan a los pueblos indígenas dentro del país. También sirvió para una guía de cómo asegurar el consentimiento previo, libre, informado para proyectos que nos afectan directamente a las comunidades. Y por último, también fue muy importante porque se establecieron lo que decimos, el estándar mínimo de protección de derechos para los pueblos indígenas en varios sectores de lo que significa la vida política, económica, social y cultural. Margarita, nosotros vimos siempre a México como un país que apoyaba la participación indígena. ¿Qué percepción tienes de la reacción de los países? ¿Qué valoración tienes en ese aprendizaje que nos has comentado de diplomacia indígena, ¿no? Bueno, lo que ha implicado es que México no le quedaba de otra porque los pueblos indígenas estábamos participando activamente. Fue la apertura justamente que llevaron el gobierno de México, que apoyaba justamente al gobierno de Perú, que también lideró básicamente ese proceso y que teníamos reuniones. Entonces, creo que el grupo latinoamericano, el llamado GRULAC en Naciones Unidas, fue muy favorable. Hicimos una incidencia muy importante y creo que también eso ayudó y teníamos una fuerza impresionante, cohesionada, trabajando en equipo a nivel continental, a nivel de EMI, a nivel de organizaciones de México y del continente. Creo que la mayoría de los países estaban más en esa posición de apoyar y de adoptar. Creo que fue muy buen aprendizaje mutuo y bueno, no es un regalo. Exigimos lo que por derecho nos corresponde. Rosalie, volviendo a ti, cuando se aprobó la declaración, bueno, muchos cuestionamientos salieron acerca del enfoque de género de la declaración, que si tenía o no tenía lenguaje de género. Y sin embargo, consideramos que la declaración ha recibido nuestros aportes y además nos sentimos totalmente incluidas en esa declaración.
Tú que has tenido la oportunidad de analizar la declaración, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, creo que como mujeres indígenas, nosotras nos sentimos representadas en la declaración porque estamos en la defensa plena de nuestros derechos individuales y colectivos. Entonces, en todos los artículos, cuando se habla de los derechos colectivos, ahí mismo estamos incluidas. Y aparte, sí existe el artículo 22 que hace referencia sobre las protecciones de niños, mayores y mujeres indígenas. Lo que explica ese artículo es que los estados deben de tomar en consideración las necesidades y los derechos específicos de las mujeres indígenas en cuestión de la implementación de la declaración en todo su sentido. Yo creo que fue un primer inicio, entonces creo que la declaración va a ser un instrumento que nos va a guiar hacia la creación de otros instrumentos que fortalezcan nuestros derechos. Muchísimas gracias por estos minutos. Quiero terminar esta parte comentando que en el análisis desde el ECMIA hemos concluido que el derecho a la libre determinación, por supuesto que en la declaración está visto desde la mirada y desde la visión de los pueblos y los derechos territoriales y la gobernanza política, pero el derecho a la libre determinación también está relacionada con la vida de las mujeres y el derecho a decidir en libertad para ser sujetas plenas de derechos y libres de todo tipo de violencias. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Y gracias a ustedes, hermanas, por esta oportunidad.